Continuamos en la mañana de hoy con el tema sobre la vida de fe. Hermanos, no siempre nosotros tenemos una fe gigante. No siempre estamos allá en la cima, ¿verdad? La fe como experiencia subjetiva está constantemente en cambio. Es decir, a veces nos sentimos que Dios allá en los cielos está en control de todas las cosas y las cosas están bien aquí en la tierra. Y continuamos así durante días, semanas, sin una chispa de dudas y de incertidumbre. Pero esa no es la norma, mis queridos hermanos. Si somos sinceros, nos damos cuenta que no es realista asumir que su fe, por su propia naturaleza, va a ser siempre muy grande, muy fuerte, muy resistente. Es decir, mientras nosotros estemos en este cuerpo de pecado y en este mundo de maldad y de tinieblas, nosotros vamos a experimentar altibajas en cuanto a nuestra vida de fe. ¿No es así, hermanos? ¿No es así lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado nosotros? Y como decía nuestro hermano Germán en su oración pidiéndole a Dios, gracias Señor, porque podemos confiar en la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque nos limpia. Esos problemas están resueltos porque nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, podemos, es decir, estar en un momento, hoy mismo podemos estar en la cima de la montaña de nuestra fe y en un momento caer bajo la tierra o en las profundidades de ella con dudas y miedos y temores. Así que esto es una realidad, pero es bueno saber que nuestro Dios está en el negocio de levantar nuestra fe. Ese es el negocio de Dios. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cuántos decimos amén ahí? Claro que el conocimiento ayuda. Es decir, no es todo conocimiento, pero el conocimiento ayuda. Porque lo que pasa es que a veces ese conocimiento que tenemos nosotros difiere de la medida de fe que nosotros tenemos. Pero el conocimiento ayuda. Es decir, el alimento de la palabra más que nada es muy importante para el crecimiento y la fortaleza de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es nada más tener el conocimiento y la otra cosa es buscar la palabra para alimento del alma. Usted puede tener ya mucho conocimiento de las Escrituras, pero eso no quiere decir que usted va a estar fuerte en la fe. Usted necesita, como el alimento biológico, el alimento de la palabra del Señor, recibirla para su alma como alimento. Muchos cristianos fallan en eso. Buscan solo el conocimiento, o si tienen el conocimiento, dejan de buscar la palabra como alimento para su alma. Cuando el cristiano se levanta y dice, yo necesito hoy la palabra, yo necesito la palabra del Señor, no porque no me sepa el tema, no, porque necesita mi alma ese alimento. Esta es la idea. Entonces, miren, Hebreos 11, precisamente el versículo 1, nos dicen que, bueno, para que ustedes vean, la palabra de Dios es viva y es eficaz, por eso necesitamos alimentarnos, pero nos hace ver a nosotros que la fe no está enraizada en cosas tangibles, sino más bien invisibles. Fíjense, ¿cómo es que dice, como dice el versículo? Léanlo conmigo, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es invisible. Ahí está la grandeza de la fe. Usted tiene convicción, usted tiene seguridad en aquello que esperamos, en aquello que no vemos, en aquello que es invisible. Ahora, Dios en su gracia nos sostiene a nosotros. Nos sostiene aún cuando estamos caídos, porque caemos de vez en cuando. O sea que cuando nosotros estudiamos la vida de estos hombres de fe, de estos héroes de la fe, incluso de los apóstoles, como hemos estudiado, nos damos cuenta que ellos no eran perfectos.
tenían faltas, tuvieron debilidades, tuvieron caídas, ¿sí o no? Esto está allí en la historia bíblica. La palabra de Dios es transparente, no es como un libro tratando de exaltar a un hombre, no, ahí dice todas las verdades, las virtudes y las faltas y los pecados que tuvieron. Pero Dios a los suyos sostiene, mis queridos hermanos. Ahí está la clave. Qué bueno, un gloria a Dios y aleluya por eso. Y miren cómo dice la palabra en Isaías 41:13. ¿Cómo dice, hermanos? Porque yo, Jehová suyo, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Qué bueno saber esto. Y te dice, después que te sostiene por la mano, te mira y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén, gloria al Señor por eso. Hermano, qué maravilloso. A veces no disfrutamos el cristianismo porque se nos olvidan estas cosas, preocupados por los problemas del mundo, ¿no? Pero nos fortalecemos cuando volvemos a la palabra y nos alimentamos con ella. Podemos depender, es decir, de la presencia de Dios. De la presencia de Dios todo el tiempo, ¿no? En todo momento. Y bueno, podemos también hacer la pregunta, ¿a qué le podemos tener miedo? ¿A qué le podemos temer si Dios está agarrando mi mano y me lleva con Él para ayudarme? ¿Verdad, hermanos? Qué maravilla. Así es como funciona la gracia y la misericordia de Dios con sus hijos. Bueno, hoy queremos continuar con el tema de la vida de fe, ¿no? Y comenzamos la semana pasada, es decir, hablamos sobre cómo la fe no es algo solamente para retener. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe. La fe realmente no es algo para usted tenerlo con usted solamente. Es decir, la fe hablamos de que es para ejercerla, para ponerla en función. Hablamos también de cómo entra el miedo, las dudas, etcétera, cuando estamos alejados de la comunión con Dios antes de que vengan las crisis y los problemas. Y por eso a veces nos vemos en las condiciones que nos vemos. No es que la palabra de Dios haya fallado, sino que nosotros mismos no nos sometemos a ella siempre. Hablamos también en el primer punto algunas cosas de la fe en Dios como algo que podemos y debemos desear experimentar. Así como el sistema científico le gusta experimentar las cosas para decir lo que es y lo que no es, pues nosotros tenemos el privilegio, y a Dios le gusta que le probemos, que le experimentemos. Hablamos de eso la semana pasada. Hoy continuamos con el segundo punto, que es fe y fidelidad. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viendo que la verdadera fe es más que el consentimiento, es decir, la aprobación o asentimiento intelectual. Es mucho más que solamente el tener el conocimiento y el tener la aprobación. Es más que eso. La fe genuina, la fe victoriosa en el Dios vivo, no se debe confundir, ni tampoco se debe comparar, ni tiene comparación con el asentimiento, solamente el asentimiento intelectual. Es decir, es importante, pero el solo creer que Dios existe, el solo tener una seguridad que es un Dios eterno, poderoso y que existe por toda la eternidad, eso no es suficiente. Y por eso Santiago trata ese tema cuando él habla en Santiago 2:19, como dice la palabra del Señor. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Bueno, la aplaudo. Qué bueno que tú crees que Dios es uno, no hay otro como Él, es decir, es único, es poderoso y todo lo demás. Bueno, también los demonios creen. Es decir, todo lo que usted pueda saber de Dios, toda la verdad que usted pueda conocer de las Escrituras y de Dios, los demonios lo saben. Y ellos creen en eso porque saben que es verdad. Ellos la conocen, pero dicen, y tiemblan, y tiemblan. Entonces la pregunta más, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? La fe no es un asunto de un sentimiento lindo, de tener un conocimiento. La fe es un asunto de verdaderamente hacer, accionar según la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe, la que se mueve, la que actúa, la que obra según la palabra del Señor. Más usted obra según la palabra de Dios, más fe usted tiene. Pues sí, cuando la gente
hermanos ponen la fe y su confianza en Dios, pues los caminos de Dios son nuestros caminos, los proyectos de Dios son nuestros proyectos, lo que Dios ama, eso yo amo, lo que Dios desea, eso yo deseo también. Y aquí en este capítulo, que se llama el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, ¿no? El capítulo 11 de Hebreos, se presenta como una demostración de esos frutos de verdadera fe en estas personas que fueron fieles. Pero fíjense, se relaciona todo esto, o se manifiesta en los términos de fidelidad, de compromiso, de participación voluntaria y de obra, porque estas son cosas que hacen que dan testimonio de que la fe es verdadera. Entonces, yo quiero, fíjense que más adelante vamos a ir en detalle de estos personajes. Yo hoy solamente les voy a tocar 2 o 3 cositas de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, la fe hizo que Abel adorara a Dios con lo mejor que él tenía. Él dio lo mejor. Si profundizamos en esto aprendemos bastante, porque fíjense, el texto da a entender que Abel se esforzó. No es simplemente voy a dar bastante, no. Él dijo, él se esforzó en darle a Dios lo mejor. Hay gente que le dan a Dios lo que sobra. Hay gente que le dan a Dios cualquier cosa. Pero aquí estamos hablando de que la fe de él fue tal que se esforzó. Y para esforzarse hay que pensar, hay que ponerlo en prioridad, hay que tener una serie de asuntos cognitivos en cuanto a lo que vamos a hacer, es decir, muy consciente para darle lo mejor a Dios. Mayor fe, pues mayor esfuerzo en dar lo mejor. Otro significado implicado aquí, que sería para un tema largo, pero para que ustedes tengan una idea, es que antes de traer las ofrendas, porque ya sabemos que Abel ofrendó, a Dios le agradó, pero Caín no, fue así, y él ofrendó también, porque trajo del fruto de la tierra. Pero aquí donde está el asunto, que antes de traer las ofrendas de la tierra, había que traer las ofrendas de animales con derramamientos de sangre, porque había que tratar el problema del pecado primero. Y aunque aquello no estaba puesto como ley, luego vino a ser una regla y una ley en el pueblo hebreo. Ya sabemos, nos damos cuenta por esto, que ellos tenían ya el conocimiento de esto porque Dios se los había enseñado a ellos. Y por eso estaban haciendo estos sacrificios y por eso estaban ofrendando. No era que no pudiera dar de la tierra, sino que Caín no estaba tratando su problema delante de Dios y sus pecados. Y ya lo vimos cómo eso resultó en el pecado de asesinato. Pero bueno, hermanos, todo esto fue hasta que vino el verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, derramó su sangre. Pero lo que quiero decir es que la fe no es solamente, o sea, que diera lo mejor, sino también que siguiera las pautas, las reglas de Dios. ¿Se dan cuenta? Que en lo que damos lo mejor también queremos ser obedientes para que las cosas salgan bien. Entonces tenemos a Enoc, ¿verdad? Enoc. A causa de su fe que hizo Enoc, Enoc caminó con Dios. Hermano, ¿qué mejor ejercicio puede haber que caminar con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos queremos caminar con Dios? Amén. Esto sería algo tremendo, que usted esté todo el día consciente que su Señor está ahí con usted y usted está hablando con el Señor y usted se siente asegurado porque el Señor está contigo. Qué bueno. Pero Enoc tenía una clase de relación con Dios, y esto no quiere decir que Enoc se pasaba todas las 24 horas de rodillas orando, no, él funcionaba, era un hombre activo, pero él caminaba en comunión con Dios. Es decir, la fe se acerca a Dios y se acerca en términos de relación. Usted quiere mejor relación con una persona, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Alejarse, ¿no? Acercarse. Bueno, ¿usted quiere mejor relación con Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alejarnos de Dios? No, acercarnos a Dios más todavía. Es decir, es pensar en Dios, hablar con Dios, oír a Dios, ¿no? Conversar con el Señor. Todo esto es parte de lo que es caminar con Dios. Usted camina con un amigo, no va a estar mudo todo el tiempo, no va a estar ignorándose sin mirarse, ¿no? La idea aquí es que estar
uno al lado del otro y que tengan una comunión, una relación. Bueno, también a causa de su fe, Noé construyó, ¿qué cosa construyó Noé? Un gran arca, ¿no? Un gran arca. Y lo interesante de esto es que lo hizo sin conocer. No conocía lo que era lluvia, no conocía lo que eran estas naves marítimas, no tenía estos conocimientos, pero actuó en obediencia a las instrucciones de Dios. Y claro, le tomó 120 años, porque esto es parte de lo que hace la fe. La fe es persistente, la fe no se rinde, no sale huyendo cuando las cosas ya no nos salen como queremos. La fe se mantiene ahí, aunque todo no luzca muy bien alrededor y sea difícil, y uno vea cuánto le falta. Bueno, no importa, pero ahí sigue la fe luchando. Bueno, a causa de su fe también, Abraham anduvo por lugares desconocidos, por obediencia a la palabra de Dios, al llamado de Dios. En otras palabras, Dios llamó a Abraham a salir de su tierra sin darle un mapa, sin darle GPS, sin darle instrucciones de todos los pasos. Simplemente le dijo: a donde yo te voy a ir mostrando. Él tenía que sentir la presencia de Dios por fe y saber para dónde moverse la próxima vez. Esto era tremendo. Así que tuvo una gran fe este hombre para llegar a la tierra prometida. Pero piensen, hermanos, no es así la vida cristiana. La vida cristiana no es como una jornada, un andar por este mundo lleno de tinieblas. Él estuvo por un desierto, ¿no? Pero en medio de todo ese desierto Dios lo enriqueció, para que ustedes vean. Nosotros en medio de este desierto de tinieblas y aflicciones y de problemas y de lucha contra el pecado de otros y nuestros propios pecados, el Señor nos puede enriquecer en medio de todo esto por la fe, por caminar con el Señor con la fe. Entonces, tenemos también que a causa de su fe, José resistió las tentaciones de impureza moral y también de venganza contra los que mal le hicieron. Y todo para complacer a Dios, ¿verdad? A mí me fascina José. Yo a veces le pido al Señor en mis oraciones, cosas mías, como el Señor, dame la fuerza de Sansón, pero dame también la integridad de José. Porque algo que a mí me impresiona de José es que, hermano, no había venido los 10 mandamientos todavía. Él los tenía en su corazón. ¿Qué produjo eso? Su mirada, su fe en ese Dios. Así como aquel ladrón en la cruz pudo entender cosas que ni los discípulos pudieron entender o los apóstoles. Las entendió por un momento y unas palabras, porque puso su fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que José fue excepcional, ¿no? Tuvo tentaciones difíciles porque ya ustedes saben que fue tentado a pecar con la mujer de Potifar todos los días o cada día. Era una tentación constante. Pero otra de las cosas de la tentación que tuvo él, y que por cierto yo creo que es uno de los pecados más comunes en los seres humanos y que no se dan cuenta, y es la venganza, porque la venganza está en todos los niveles. La venganza no es solamente ir y matar a una persona o darle un palo en la cabeza a alguien. Hay muchas maneras y sutiles de vengarse por un resentimiento, por algo. Y déjenme decirles que si ustedes conocen la historia ya saben que si hubiera habido una razón para vengarse, él la tenía, por lo que le hicieron los hermanos. No solo lo trataron de matar, sino también lo vendieron como esclavo a Egipto. Y no hubo un deseo en su corazón de vengarse contra sus hermanos, sino de bendecirles. ¿Qué les parece, hermano? Por eso fue un gran hombre de Dios. Y por eso está aquí, en el libro de los héroes de la fe, ¿no? Y aprendemos de él. Bueno, ¿y qué les parece a ustedes? A Moisés, ¿eh? A causa de la fe, Moisés hizo algo extraordinario, se identificó. No con la gloria de Egipto, que pudo haberlo hecho, sino con un pueblo pobre, desafortunado, desobediente, rebelde, el pueblo hebreo. ¿Qué les parece eso? Miren, la gente, por lo regular, ¿no? O vamos a decir, de poca fe,
más bien tienden a huir o alejarse de personas o de responsabilidades cuando las cosas están mal, ¿no? Cuando hay problemas, cuando hay aflicciones. Y otros, pues la tendencia la otra parte de esto es la tendencia a acercarse o a buscar esa felicidad superficial en otras personas. Pero fíjense, la fe verdadera, y mientras más grande, más hace lo contrario. Si nosotros analizamos bien, esto es grandioso. Moisés se identificó con este pueblo que no lo supo apreciar, no lo supo amar, ni tan siquiera eran obedientes, eran rebeldes. Pero fíjense, él se identifica con ellos en el esfuerzo de liberarlos, darle libertad social, libertad espiritual, y para que adoraran a Dios. ¿Qué les parece? A veces nosotros, y se han visto en las iglesias esto, que alguien se enoja y se pone bravo porque un hermano dijo, porque uno hizo, por una cosa aquí, una cosa, y no tienen una idea de lo que están haciendo delante de Dios. Porque Dios nunca les va a preguntar a ellos, ay, ¿cómo te trataron? No, Dios les va a preguntar, ¿y cómo actuaste tú? ¿Cómo fuiste bendición a ese que te trató mal? ¿Cómo tú lo bendeciste? Esta es la idea. Y aprendemos de Moisés mucho. Aprendemos de Moisés porque Moisés tuvo que soportar, él no tenía que hacerlo. Moisés era el príncipe de Egipto. Él pudo tener todos los placeres, todas las riquezas y toda la autoridad y no aceptar a nadie que lo menospreciara. En cambio, por su fe, se identificó con el pueblo escogido por Dios. Fuera bueno, fuera regular, fueran algunos malos, pero ese era el pueblo de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Y eso es lo que hace la fe, es decir, siempre identificarnos con los del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, la verdad es que el pueblo, fíjense si fue tan rebelde y tan duro con Moisés y con Dios, rebelde contra Dios, que tuvieron que dar vuelta 40 años sin entrar en la tierra prometida por eso. Pero Moisés tuvo esa fe, que prefirió servir a Dios con la congregación de Dios. En tercer lugar, hermanos, nosotros tenemos la necesidad de tener fe. Necesitamos tener fe y más fe. Hay que crecer en la fe. Así que, miren, por un lado, vemos el firmamento de todo el progreso de la vida espiritual. Está arraigada ahí en la fe. También por el otro lado, los golpes, las caídas, los fracasos, se debe a la poca fe muchas veces que nosotros tenemos. Y ahí es donde entra el problema del pecado de Israel, como ya estuvimos mirando. Esa perdición de Israel, queridos hermanos, el Israel del Antiguo Testamento que estamos mirando ahora, fue el de no tener fe en Dios o muy poca fe en Dios. Ahí es donde estaba el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos descuidaron tomar en serio a Dios. Por eso hay falta de temor a veces de Dios, porque la gente no toma en serio a Dios. No toman en serio a Dios. Y si hay una cosa en el universo que hay que tomar en serio, si hay alguien a quien debemos tomar en serio en el mundo, en la vida, en el universo, es a Dios. Es a Dios. Pero así es la realidad y esa es la condición del pecado del hombre. Es terrible, hermano, como siempre demuestra ser rebelde contra Dios. Pero esa carencia de fe hizo que tuvieran temor, dudas, cuando tenían que entrar en la tierra prometida, que no era más que unos meses y ya tener la tierra prometida, no 40 años, pero no entraron por miedo y por tener dudas de lo que Dios podía hacer con ellos. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que nadie de esa generación, con la excepción de Caleb y Josué y los jóvenes, y los niños y los que no eran responsables por esa decisión de falta de fe, ninguna de esa gente entraron en la tierra prometida. Dios los puso a dar vuelta 40 años hasta que se murieron todos. Para que ustedes vean que Dios es bueno, pero como dice la palabra también es fuego consumidor.
Hermanos, cuando seguimos a Dios por fe, las cosas son mejores. No hay duda, no hay duda. Jesucristo continuamente estuvo tratando siempre de poner en los corazones de sus discípulos, de apóstoles, una gran fe en Dios. Miren, no tenemos tiempo de mirar todo eso por el Nuevo Testamento, pero para que ustedes tengan una idea. Procuró animar a la fe con el Sermón del Monte. Si usted se lee el Sermón del Monte en el capítulo 5, versículo 25, de ahí en adelante usted va a ver que es tremendo ese sermón para llenarse de fe. Procuró también por medio de las parábolas. ¿Cuántas parábolas el Señor enseñó? Estas parábolas maravillosas para que tuviéramos mayor fe en Él. Y también hizo milagros para que aumentara nuestra fe también en Él. Y dijo palabras de fe como por ejemplo la que vemos en Juan 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. No se turben, no se turben. Jesús repetidamente también se esforzó para que las vidas de sus discípulos fueran transformadas por medio de convicción, por medio de fe en su obra redentora, en la crucifixión, en la muerte y resurrección. Bueno, hermanos, también sin fe es imposible complacer y agradar a Dios. ¿No dice así la palabra? Esto está en Hebreos 11:6, ¿no? Pero miren, el no confiar en Dios es igual, es equivalente a negar. No nos pensamos así, no estamos conscientes así, pero la realidad es que cuando tenemos poca fe o ninguna fe en Dios, eso es igual a no creer en la habilidad de Dios de manifestarse, de obrar, de cumplir sus promesas. Es decir, es un insulto a la integridad de Dios no tener fe en Dios. Y también es una manera de nosotros pensar en que nosotros podemos por nuestra propia fuerza. Es decir, la autosuficiencia. Porque cuando usted no confía en Dios, ¿en quién usted confía? Entonces, la fe es la forma humana de responder a Dios, ¿verdad? El Dios que nos perdona, el Dios que nos da la vida eterna. Porque estos son versículos que ustedes se saben de memoria, ¿verdad? Pero es una gran realidad de que la fe nos garantiza esa bendición de Dios. ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y también nos dice la palabra en Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vale la pena tener fe en nuestro Dios. Y entonces, en cuarto lugar, el crecimiento de la fe. La fe, hermanos, es un asunto dinámico. La fe nunca es, la verdadera fe, nunca es estática, nunca es inactiva. Es la fe que Dios da como regalo, es un regalo, pero a la misma vez también se convierte en la obra del creyente. Con esa fe, Dios obra, pues acuérdense que dice la palabra, la gracia por medio de la fe. Entonces, tenemos el testimonio de las Escrituras, que nos ayudan a crecer en la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios por todas partes. Claro, es un solo versículo cortico, pero ese versículo está diciendo que usted tiene que leer toda la Biblia, que usted tiene que oírla y recibirla para tener fe. No es nada más que este versículo solo está explicando que la fe crece con toda la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, ganamos, sí, por un lado información, pero ganamos también la fe para creer en el Señor. Y también tenemos el testimonio de los santos. Como vemos aquí en Hebreos 11, están los que ya han muerto y también el testimonio de otros creyentes vivos por sus labios de que Dios es confiable, del poder y del testimonio que ellos tienen de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y por eso es bueno compartir, hermanos, y está el testimonio también de los santos y está el testimonio también personal.
Usted tiene un testimonio, usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene un testimonio de lo que Dios ha hecho con su vida y está haciendo cada día. Por eso es importante acercarnos más a Dios en comunión, para que podamos ver en vivo y a colores ese testimonio de Dios. Está opacado en la vida de muchos creyentes porque la fe es muy pobre, es una vida más carnal que espiritual. Entonces, el testimonio es importante. Decía un poeta, decía, ten fe en Dios, Él está en su trono. Ten fe en Dios, Él vela sobre los suyos. Él no puede fallar, Él debe prevalecer. Ten fe en Dios, ten fe en Dios. Mis queridos hermanos, para terminar, hay un pasaje en la Biblia, en Apocalipsis 3:20. Y esto, fíjense que muchas veces lo utilizan para predicarle a inconversos, pero de verdad Jesucristo no le estaba hablando a inconversos. Jesucristo le estaba hablando a creyentes, a la iglesia de la Odisea, a esos hermanos allí. Les dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si ustedes leen sobre esta iglesia, se van a dar cuenta que era una iglesia, sí, tenía mucho dinero, era rica. Qué bueno que tengamos muchos fondos para hacer todos los ministerios. Entonces quiere decir que tenían todo tipo de ministerio, todo tipo de actividades. El que llegaba allí se quedaba porque aquello estaba buenísimo. Sin embargo, Dios vio que ellos se habían, en lo personal, en la comunión, se habían alejado de Él. Lo habían dejado fuera. Entonces Dios, el Señor viene, Jesucristo, y les dice, aquí estoy tocando para que me hagan parte, para tener comunión, esto de cenar con ellos y ellos Él con ellos y ellos con el Señor. Esto habla de comunión, de intimidad. Y el Señor lo que está pidiendo es esto, que nosotros entendamos que Él, que es la medicina de nuestra alma, Él que nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, sea nuestro amigo, que escuchemos su voz, que nosotros nos relacionemos con Él. Como les dije, es pensar, es hablar, es conversar, es oír a ese Señor nuestro, caminar con el Señor. Entonces es el único quien puede llenar nuestras necesidades más profundas en el presente y también hacer provisiones para nuestro futuro y mucho más para la vida eterna. Así que, hermanos, les animo a que confíen en el Señor, determinen hoy confiar siempre, para toda la vida, en el Señor. Piénsalo. Amén.